Hermanos, que el Señor les bendiga. La palabra del Señor dice: de gracia recibiste, de gracia debemos dar. Así que Dios nos ha dado de su gracia y de sus dones y tenemos que compartirlo para la gloria del Señor. Toda la honra, toda la gloria es del Señor, porque Él nos da la gracia y nos da los dones para poder trabajar en su reino, para poder servirle. Así que vamos a compartir una palabra del Señor que está en 1 Corintios capítulo 12. El título es Los dones del Espíritu y dice así: no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todo. Es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque en este es dado por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuisteis bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sean esclavos libres, a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltase, para que no hagáis desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que
Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro de cada uno. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro de cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga. Bueno, sabemos que nosotros somos la iglesia, y la iglesia que viene siendo el cuerpo de Cristo, tenemos los dones del Espíritu. Tenemos los dones del Espíritu, pero los dones del Espíritu fueron puestos por el Señor, puestos por el Espíritu Santo, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea una iglesia victoriosa, para que la iglesia pueda llegar al reino de los cielos. Y eso no es el don de nosotros, es un don que Dios nos dio a través de su Espíritu y le dio a cada uno. Y la Biblia habla del don de milagros, pero hoy en día la gente no cree en milagros, por eso esos dones del Espíritu no están funcionando al 100%. Yo creo que el don de milagro está trabajando en la novia o en la iglesia hoy en día el 10%. El don de interpretación de lengua. ¿Usted ha visto en su iglesia el don de interpretación de lengua? Igual que el don de géneros de lengua. El hablar géneros de lengua es un don donde la persona habla muchas lenguas angelicales. Y para eso existe el intérprete. Para que cuando la persona hable en lengua, el intérprete empiece a interpretar la lengua y le diga a la iglesia lo que el Señor está hablando. Pero si todos se ponen a hablar en lengua, en realidad, hoy en día, si se habla en lengua, en la iglesia se puede hablar en lengua, pero ordenadamente. Pero hoy en día, cuando se habla en lenguas en la iglesia, la gente se asusta. Porque muchas veces nosotros los pastores somos responsables de enseñarle a las personas cuál es el significado de hablar en lengua, porque la gente habla lenguas extrañas. La gente los hermanos nuevos, se asustan cuando está la manifestación del Espíritu, porque no saben que la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, habla de que la iglesia tiene dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu es hablar géneros de lengua. Está el don de interpretación de lengua. Entonces, cuando alguien habla en lengua y alguien tiene el don de interpretación, empieza a interpretar la lengua y da un mensaje a la iglesia, ordenadamente. Pero eso ya no se ve. No se ve en los géneros de lengua, no se ve en interpretación de lengua, el don de milagro y el don de sanidad. Hay tanta ignorancia
que la gente cree que ya no existen los milagros en estos tiempos. Hay gente que piensa que el pastor nomás puede orar por un enfermo. Y no es así, porque los hermanos y todo, la iglesia, recibimos la autoridad de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer señales, prodigios y maravillas a través del poder del Espíritu Santo. Pero para eso hay que creer. Pero como no se lo enseña a que creamos que tenemos el poder y que tenemos la autoridad, porque Cristo nos delegó esa unción a cada uno. Cristo se la dio a los apóstoles y les dijo, y vayan a ser discípulos a las naciones. Y estos dones son de la iglesia. Así que cada hermano, cada hermana tiene su don del Espíritu. Solamente que el hermano tiene que pedirle al Señor, o la hermana, o el siervo, o la sierva de Dios, pedirle al Señor, confírmame el don que tú me has dado. Ahora, el hablar géneros de lengua es una señal que usted está en la iglesia verdadera. Iglesia hay muchas. Está la iglesia mormona, Testigo de Jehová, iglesia católica. Hay un montón de iglesias, religiones. Y uno se pregunta, ¿dónde está el camino verdadero? Jesucristo dijo en Marcos 16:14, versículo 16, Marcos 16, versículo 16 y versículo 14 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y cuando Dios se le apareció ahí en Marcos 16:14 a los discípulos, le dijo, estas señales seguirán a los que creen. Es para los que creen. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que ser creyentes. No podemos ser incrédulos. Porque si somos incrédulos, somos como que fuéramos idólatras. Sin Dios. Porque el que es sin Dios es alguien que tiene idolatría, tiene incredulidad. Pero nosotros que fuimos bautizados con el Espíritu Santo del día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros fuimos bautizados por el Espíritu y Dios nos dio dones. Todos los hijos del Señor tenemos dones del Espíritu. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para trabajar en la obra. Lo que sí, para que los dones actúen, tenemos que estar en santidad. El problema está hoy en día que ¿quién está en santidad? Todos estamos preocupados por el mundo y por las cosas del mundo y afanados por las cosas del mundo y tenemos escondido el don. Está ahí retenido, no está trabajando. Y el Señor un día nos va a pedir cuenta de los dones. Si lo trabajamos o lo escondimos. Por eso el Señor dijo, el que ama al mundo y las cosas del mundo no está en el amor de Cristo, en el amor del Padre. Porque el amor del Padre no está en el mundo ni en las cosas del mundo. El amor del Padre está en los hijos, en los que están en el mundo, pero no aman las cosas del mundo. Eso no quiere decir que no podamos tener un buen carro, no podamos tener dinero, no, sino que habla Dios de amar. Cuando usted ama las cosas del mundo, primero es las cosas materiales y después Dios. Por eso dice que nosotros tenemos que primero Dios, primero el Señor, y después las cosas del mundo. Porque nosotros tenemos un nacimiento nuevo por el Espíritu Santo, y Dios nos constituyó a todos los cristianos creyentes hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos, somos herederos. Y si Dios nos dio la unción del Espíritu, y el Señor nos dio de su Espíritu, todos los cristianos somos templos del Espíritu Santo. Y para que los dones funcionen, tenemos que buscar la santidad
Si buscamos la santidad, los dones van a funcionar. Por eso la iglesia hoy en día es una iglesia muerta. Por eso hoy en día la iglesia es una iglesia religiosa. La iglesia hoy en día es religiosa, es una iglesia muerta porque no están los dones del Espíritu. El Señor está, el Espíritu Santo está, pero nosotros somos los que no hemos buscado la santidad para que los dones del Espíritu funcionen en la iglesia. Usted va a una iglesia y la iglesia, cuando se quiere manifestar muchas veces los dones del Espíritu, la gente entristece al Espíritu. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada que la iglesia esté trabajando los dones. Por ejemplo, la iglesia primitiva de Corintios, la iglesia de los Corintios tenía trabajando todos los dones. Estaban los apóstoles, estaban los profetas, y funcionaba el don de milagro, el don de sanidad, el don de géneros de lengua, interpretación de lengua, y estaban los dones de fe, y había un derramamiento y un movimiento del Espíritu Santo, que la iglesia era una iglesia llena del poder. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude para poder comprender. ¿Sabe? Pero también que el Señor nos dé discernimiento para discernir. También dice la Biblia que el enemigo, muchas veces cuando hay bendiciones y manifestaciones del Espíritu Santo, también el enemigo quiere imitar, quiere igualar a los dones del Espíritu de Dios. Porque el enemigo siempre quiere opacar o quiere manifestarse para confundir a la gente de la iglesia, y que la iglesia que es nueva, la gente que es nueva, no venga más a la iglesia porque se manifestó alguien hablando en lengua, pero las lenguas eran diabólicas, no lenguas angelicales, sino lenguas diabólicas. Eso quiere decir que cuando una persona se descuida de su estado espiritual y no anda en santidad, se manifiesta el espíritu de error en la persona. Y los que estamos en la iglesia tenemos el discernimiento, los pastores tenemos el discernimiento de espíritu, para saber que ahí se está manifestando el espíritu de error, el espíritu del anticristo, para, hablando en lenguas angelicales diabólicas, para confundir a la iglesia. Pero para eso estamos los pastores, para eso están los hermanos consagrados, para eso está la iglesia, una iglesia llena del Espíritu, con el discernimiento para reprender a ese espíritu del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay tanta profecía mentirosa, por eso hay tanta lengua mentirosa que confunden a la gente, y después la gente no quiere ir a la iglesia, porque en vez de manifestarse el Espíritu de Dios en profecía, para que la persona sea convencida y vea que le está hablando Dios, porque le está hablando lo oculto de la persona, le está hablando de algo que, de alguna preocupación que tenga, o alguna tristeza que tenga, porque el Espíritu Santo siempre te va a hablar con palabras de sabiduría, palabras de ciencia. En profecía te va a hablar el Señor, por ejemplo, si tú estás triste, te va a